Gloria al Señor. Bueno, somos pocos hoy, no sé por qué razón, así que por favor les pido si pueden correrse un poquito más hacia adelante. Gloria a Dios. Hermanos, gracias por acercarse un poco más. Queremos estar cerca los unos de los otros. Y antes de comenzar hoy la predicación, este pequeño mensaje, les prometo que va a ser breve. Vamos a ponernos de pie, vamos a entregarle este tiempo al Señor en oración. Gloria a Cristo. Gracias, Padre, Señor, por este día, por esta tarde, Señor, por esta tu iglesia, Dios, por estos tus santos, Dios mío. Gracias, amado, porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, Señor, toda honra, Señor mío. Padre, hoy queremos exaltarte y alabarte, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor mío. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros, Señor. Damos gracias, Padre, por la presencia del Espíritu Santo, Señor. Amado, que tú has enviado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para dar testimonio, Señor, de tu presencia aquí con nosotros, Dios mío. Te ruego, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos hables hoy, Señor mío. Padre, nos edifiques, nos lleves, Señor, a conocimiento nuevo, Señor mío. Amado, nos lleves, Señor, a una nueva edificación de nuestras vidas, amado. Toca nuestros corazones, Señor, y transfórmanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Se pueden sentar? Hermanos, y hoy vengo a traerles una invitación. ¿A cuántos les gustan las invitaciones? Gloria al Señor. Por acá el hermano me dijo que depende y es un hombre precavido. ¿Por qué? Porque a todos nos gustan las invitaciones, por ejemplo, a comer. ¿A quién no les gusta una invitación a comer? Gloria al Señor. Pero hermano, hay otras invitaciones igualmente importantes, pero que no siempre quizás sean de nuestro agrado. Por ejemplo, ahí hay un hermano que está haciendo una invitación a una mudanza. ¿Cuántos apuntan? Amén. Tómame el nombre. Por ahí. Dijera amén. Hermanos, y obviamente la invitación dice mucho quizás de la manera en que nosotros reaccionamos a esa invitación. Antes de usted escuchar, antes de usted tomar una decisión acerca de lo que va a decidir sobre esa invitación o no, usted primero analiza qué le están diciendo. Obviamente, cuando la invitación es buena, usted dice que sí, y a veces ni pregunta ni qué tiene que llevar, ni qué tiene que traer, ni a dónde tiene que ir. Simplemente se apuntó y usted asume. Mas, sin embargo, cuando usted habla de la mudanza, ya está pensando, bueno, ¿a qué hora es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hay que cargar? Si puedo yo con eso, si no puedo, y al final termino quizás diciendo que no. Y hoy les quiero traer una invitación que para mí es muy buena, pero me va a tocar a mí defender hoy, delante de ustedes, por qué yo considero que esa invitación es buena y agradable. Quizás para algunos de ustedes no va a ser quizás tan buena ni tan agradable por lo que implica. Por eso le pido que usted tome todo en cuenta y después haga el juicio y determine usted si es buena o no la invitación a su juicio. La siguiente invitación está en un pasaje que quiero leerles hoy en el libro de Mateo. Acompáñenme allí a la lectura. Mateo capítulo 16, versículo 24. Cuando estén ahí, me dicen amén. Amén. Dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así de sencilla es la invitación. Y yo le quiero transformar un poco la invitación en la siguiente pregunta. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Esa es la invitación. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Amén. Oigo muchos amén. Y hermanos, esta palabra, esta invitación de Cristo, que primeramente les hizo a sus discípulos y que también es transferida por medio de la palabra hacia todos nosotros, o sea, fue la misma para ellos que para nosotros. Si queremos ser sus discípulos, aceptamos esta invitación. Y esta invitación ha pasado de generación tras generación, siendo escuchada por los hombres casi a diario, no solamente los domingos, sino también en la boca de aquellos que profesan
y predican la palabra de Dios. Y esta invitación, como todos sabemos, implica cosas muy importantes. Si volvemos al pasaje y leemos de nuevo, Jesús les dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de Él, primero le dijo, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. O sea, le está dando 3 pautas de que usted tiene que tener en cuenta para determinar en este momento si esa invitación es digna de usted para tomarla o simplemente la va a dejar pasar por alto. Primero, negarse a sí mismo, y esto implica, no es que me pongo un signo de menos delante, ni que me hago más chiquito, ni que me encojo ni me desaparezco, sino implica rendición. Quiere decir, negar lo que soy es rendir delante de Cristo todo quizás lo que me caracterice, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es digno de portar en mi persona. Segundo, tomar su cruz, y esto podemos traducirlo, pues, dado que la cruz en ese tiempo, y fue quizás una de las primeras veces que Jesús les habló a sus discípulos acerca de la cruz en sí, implicaba sacrificio y violencia, pero sobre todo un compromiso que habría que asumir. Y tercero, Cristo dijo, sígame, y esto determina para nosotros una invitación a una obediencia que es diaria, no de hoy domingo, no del otro domingo, ni del viernes que viene, sino diaria. Esta es la invitación. Tiene 3 pasos. Usted analiza si usted puede, primero, rendirse a Cristo, segundo, comprometerse, y tercero, tener obediencia al Señor, y esa invitación por el resto de sus días. Y muchos han querido seguir a Cristo, y por tanto también, tomando la invitación, muchos también han fracasado. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué han fracasado todas aquellas personas que han escuchado esta invitación y han tomado la decisión quizás de seguirlo, pero simplemente no llegan, no terminan nunca de hacerlo? Y es porque las 3 partes de esta invitación, solamente si usted deja de cumplir una de ellas, simplemente no tiene efecto. El lugar a donde quiere Jesús que usted vaya junto con Él nunca va a llegar, porque usted decide no tomar una de las partes que ha tomado. Si yo le digo, la invitación a mi boda, a la boda del hermano David, implicaba, por ejemplo, tomar un bus, estar a las 5 de la tarde en el lugar y llegar a cierto lugar. Y usted dice, bueno, primero, decidí que voy a ir. Segundo, tengo que estar a esa hora. Pero si usted llega tarde, o quiere usted llegar tarde, simplemente el bus va a partir y usted no va a llegar a la invitación. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cada punto de la invitación que nos hace Jesús, determinamos nosotros si cumplimos o no con eso, pero el cumplir a cabalidad cada uno de estos puntos determina si nosotros vamos a llegar a donde quiere Jesús llevarnos, y es hacer discípulos fieles que lleguen con Él a la vida eterna. Entonces, si yo les hago la pregunta, y les hice la pregunta ya a quienes quieren ir, todos, la mayoría dijo amén, y ahora mi pregunta es, ¿está siguiendo a Cristo? ¿Solo uno? Amén. Bueno, hay más de 10 que están siguiendo a Cristo, y voy a pensar que los otros todavía se están decidiendo, ¿no? Entonces, si yo preguntase ahora mismo cómo estoy siguiendo yo a Cristo, ¿qué me responderían ustedes? No responda, piénselo un segundo, le voy a dar un minuto para que lo piense. Si yo le pregunto, ¿cómo está siguiendo a Cristo? ¿Qué usted me respondería? Por acá escuché por amor. Solamente. Ok, en obediencia. Y bueno, escucho cosas unas por aquí o por allá, puntuales, ¿no? Pero quizás la respuesta para nosotros no debería ser por sí solo el que me congrego en una iglesia, el que vengo a un discipulado, el que vengo a un culto de oración, o que fui a un ayuno, o que hice esto, o que hice de lo otro, o que doy mis diezmos, que doy mis ofrendas, visito a los enfermos, porque si hago esto o hago lo otro, pero quizás muchos en estas cosas, que quizás sean buenas, usted determine que sea buena y que deba hacerse, y yo lo considero así, pero el seguir a Cristo implica mucho más que simples acciones que como humanos nosotros podemos hacer. Y esto es que quizás nosotros determinando que hay obras que son buenas y que son necesarias que se hagan, pero simplemente no basta
para el hecho de aceptar la invitación a Jesús a ser sus discípulos y que implican otras muchas cosas más que están inmersas en esos 3 puntos que nosotros vimos ahora acerca de la obediencia, acerca del negarnos a nosotros mismos y acerca del compromiso que tenemos que tener con Él. Entonces, quizás nuestro mayor problema para seguir a Cristo sea quizás el primer punto, ¿no? El negarnos a nosotros mismos, el renunciar a lo que somos. Y quizás muchas personas fracasan en ese primer punto. Si yo le hablase solamente de obras y de justicia, no seríamos mejores nosotros que los fariseos o que los saduceos, que simplemente mostraban al mundo que seguían la ley a cabalidad, la tradición oral dada por Moisés, y que ellos eran expertos en cumplirla. Pero Jesús le criticaba algo y era su hipocresía. Y usted dirá, ¿por qué eran hipócritas ellos? Simplemente porque hacían algo vamos a decir, de boca para afuera, para mostrar una piedad, pero por dentro Jesús le decía que estaban podridos, huecos, porque eran capaces de seguir la ley a la letra, o sea, la letra de la ley, pero el espíritu de la ley no estaba en ellos en ningún momento. Quiere decir que le faltaba al final, en cada uno de ellos, le faltaba misericordia, le faltaba fe y le faltaba justicia verdadera para mostrar. Si nosotros hacemos solas estas cosas para aparentar o para decir que seguimos hacia Jesús, porque yo te lo voy a preguntar hoy, simplemente estás en un engaño, porque el Señor está mirando otra cosa. Y primeramente, si queremos verdaderamente seguir a Jesús, no solo puede ser con obras, sino que tenemos que demostrar verdaderamente que somos dignos de seguirlo a Él y cumplir con cada punto de la invitación si queremos llegar al destino final de este. Entonces, quizás, como les decía, el mayor problema que tengamos nosotros es renunciar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú te miras en el espejo hoy, quizás usted haya algo que admirar. Si usted es bonito, usted es bien hablado, usted hace esto, hace lo otro, es inteligente, participa en muchas otras cosas. Y usted quizás tiene eso por bueno y quizás por necesario y útil dentro de la obra del Señor. Pero qué difícil es negarnos nosotros mismos lo que somos y de verdad rendirnos delante del Señor para todas las cosas. Y esto es algo que mostraban los fariseos y ellos que nunca se rindieron delante de Dios de ninguna manera, más bien simplemente se apoyaban en sus obras para exaltarse ellos mismos, incluso delante de Dios. Por eso Cristo los criticó de tal manera, incluso los usaba en sus parábolas para demostrar cuándo una persona podía ser perdonada por Dios y cuándo no. Y para eso lo puso vamos a decir, en una reflexión de 2 extremos muy diferentes. Uno era un publicano, que era considerado en ese tiempo en Israel como un traidor, como alguien que servía a Roma a costa de causar daño a su propio pueblo, y un fariseo, una persona considerada religiosamente correcta, que cumplía cabalidad la ley. Y Jesús le dijo que aquel publicano saldría perdonado primeramente que ese fariseo, porque era el único que clamaba, admitiendo sus errores, su pecado y su culpa delante del Señor, mas el otro se regodeaba de su propia justicia hecha por obras. Qué difícil es para nosotros realmente el negarnos nosotros mismos, sabiendo de que no hay nada bueno en nosotros, ni obra alguna que podamos hacer para ganar tal premio delante del Señor. Muchas veces nos aferramos a lo que somos y eso provoca también que nos aferremos al mundo mismo y quizás queremos seguir a Jesús agarrados con una mano del mundo y con la otra queriendo alcanzar a Jesús, mas sin embargo, en la dirección que va el Señor, no podemos estar agarrados en las cosas del mundo y querer caminar con el Señor a donde el Señor quiere ir y llevarnos a cada uno de nosotros. Si usted elige muchas veces el seguir siendo usted sobre todas las cosas, el seguir viviendo quizás en desobediencia a Dios, sabiendo aún que lo lleva en la dirección contraria a la que Cristo quiere llevarlo a usted, si usted sabe que quizás hay algo en su vida que usted tiene que soltar y aún no ha soltado por orgullo, quizás hay algo en su vida que lo está alejando de Dios y usted no lo quiere soltar nuevamente por orgullo, usted no está siguiendo al Señor y mucho menos negarse a uno mismo. Y les decía que es lo más difícil que podemos enfrentar, porque yo también lo enfrenté. Yo también enfrenté un día la necesidad de dejar de ser quien era y comenzar a vivir la vida nueva que tenía el Espíritu Santo para mí, hecho nueva criatura en Cristo. Negar lo que era, negar de que quizás me podría ir bien en el mundo de mil maneras, de que quizás me podía ir bien
teniendo o siguiendo teniendo las amistades que tenían, que me llevaban a lugares quizás donde yo no quería estar, pero al final cedí ante ellos porque quería estar simplemente abrazado con ellos y abrazado con Dios al mismo tiempo. Pero lo que no sabía yo quizás en ese tiempo era que si me hago amigo del mundo, creo inevitablemente una enemistad con Dios. No puedo vivir de las dos aguas y no puedo vivir bebiendo de un agua dulce y un agua amarga al mismo tiempo. Tengo que entregar lo que soy. Entonces, no puedo agradar a Dios y agradar a los hombres al mismo tiempo. No se puede, no se puede. Pablo decía que él prefería agradar a Dios antes que los hombres. Y realmente, si usted se pone a pensar, es bueno que usted agrade a Dios sobre todas las cosas. Al final, las cuentas las rindo delante de Dios. Y no va a importar si quise un día agradar al pastor, al hermano, a la hermana. Simplemente Dios va a mirar si pude agradarlo a Él de alguna manera. Entonces, si somos incapaces de anteponer a Dios a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestros propios planes, a nuestras propias conveniencias, y nosotros muchas veces no queremos renunciar a aquello que nos conviene por causa de Cristo. Y a esto le digo que quizás usted se va a topar un día un contrato muy bueno de trabajo, un trabajo excelente, pero simplemente lo lleva en sentido contrario a donde quiere Cristo llevarlo. Un día le van a poner un contrato y le van a decir, te voy a dar 1,000 en la mano y 3,000 en negro. Y usted va a decir, wow, qué negocio para mí, lo voy a tomar. Simplemente lo están alejando de Cristo y de su propósito. Pero si usted no niega lo que es y se decide finalmente a dejar cualquier cosa por causa de Cristo, no alcanza esta recompensa, hermano, y no llega a esta invitación, se queda a medio camino. Entonces, seguir a Cristo cargando nuestro orgullo, nuestras debilidades y todas las cosas y querer seguir en pos de Él, no es similar a ir al monte Everest con una mochila llena de piedras. Hermano, si usted no se quita esa mochila llena de piedras, usted no llega a la cima, no llega. Hermano, usted tiene que deshacerse de toda aquella carga que usted lleva en este mundo para poder llegar a Cristo finalmente. Y empieza a cargar la carga del Señor, que dice el Señor es ligera, es ligera. Usted quizás haya difícil cumplir con la justicia del Señor, pero no hay carga en este mundo más ligera que serle fiel al Señor sobre todas las cosas. Difícil es serle fiel al mundo y cumplir con las cosas y la justicia del mundo. Eso sí es difícil para mí, pero seguir al Señor quizás no lo sea. El Señor nos dijo lo siguiente, dice Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El seguir a Cristo, hermanos, nos pondrá en conflicto con muchas personas. Dice la palabra que nos pondrá incluso en conflicto con nuestra familia, con las personas que nos rodean, y a mí me ha pasado, y quizás a muchos de ustedes le ha pasado, que por causa de Cristo y su Evangelio, por causa de profesar nuestra fe, nos hacemos enemigos de las personas que quizás nosotros más cariños le teníamos, porque simplemente su amor al mundo los hace incompatibles con lo que somos nosotros. Y no es que vamos a dejar amar o de honrar a nuestros padres, de cuidar a nuestros hijos, sino que tenemos que dejar claro en cierto momento de que sobre todas esas cosas yo tengo que seguir eligiendo a Dios en mi vida, antes de complacer a mis hijos, a mi esposa y a todo lo que somos, simplemente porque si no lo hago, fracasaré delante de Dios de muchas maneras. No llego a la invitación si sigo y me hago amigo o sigo amando a las personas, cayendo vamos a decir, en el mismo juego de siempre. Seguir a Cristo, hermano, nos pondrá en disensión contra todas esas personas, incluso contra nosotros mismos. Si queremos hallar la vida eterna, dice la palabra aquí, exactamente citando a Jesús, tenemos que perder nuestra vida antigua en el pecado y hallar la vida nueva que tiene Cristo Jesús para nosotros. Tenemos que renunciar a nuestra vida y comenzar a renacer como esa nueva criatura en Cristo Jesús para poder hallar la vida eterna. El llamado de Cristo, quizás usted lo halle muy bonito, pero quizás usted lo halle que es un llamado al sufrimiento y quizás
Usted puede hacerse la idea diferente por una experiencia que usted haya oído de alguien que ha sufrido mucho en el Evangelio, y usted puede oír otra de alguien que no ha pasado ningún tipo de trabajo y que no le ha ocurrido nada en el Evangelio. Y usted decide, wow, ¿qué Evangelio quiero vivir yo o qué Evangelio me tocará? Había un predicador que decía que el seguir a Cristo es como tener un contrato en blanco donde usted firma y luego las cláusulas son llenadas y usted le deja el control de su contrato a Cristo Jesús. Ahora yo le digo, si yo le entregara a usted un contrato, ¿qué usted prefiere? ¿Que yo le ponga las cláusulas de lo que yo quiero que esté ahí y al final usted lo mira y decide si firmo o no? ¿O me lo entregaría en blanco para que yo ponga lo que quisiera? Lo más probable es que alguien en este mundo diga, no sería sensato si yo le entrego a alguien un contrato en blanco para que me ponga lo que quiera. ¿Por qué? Porque el hombre me va a poner, ¿cuánto es el mínimo en Alemania? 20 días de vacaciones. Bueno, 20 días de vacaciones. ¿Cuál es el salario mínimo? 1.300 pesos, 1.300 pesos. Y de ahí para abajo la maldad humana te va a rellenar eso de lo peor que puedes tú recibir para buscar su propio beneficio. Pero seguir a Cristo implica de que usted acepte seguir a Jesús, aún así usted no sepa a dónde, ni cómo, ni bajo qué condiciones Jesús lo va a llevar a usted al destino que tiene preparado. Simplemente usted empieza a confiar en Cristo Jesús, sea cual sea el destino que Él tenga preparado para nosotros. El Señor no me dijo, vas a ir a Alemania, vas a pasar por estas cosas. Simplemente yo me entregué confiando de que en las manos del Señor voy a estar mejor, porque buenos son los pensamientos que tiene Dios para mí. No me dijo que iba a pasar trabajo, ni que iba a sufrir, ni que iba a estar tiempo separado de mi familia, pero confiando en Dios, yo sé que todas las cosas estarán en orden. Y quizás usted diga, no le confío a Dios mis propósitos, en mis caminos. Yo quiero ver qué va a pasar conmigo antes de firmar. Y ahí es donde está el problema. Usted está decidiendo, sobre todas las cosas, anteponerse usted y sus intereses antes de entregarle al Señor su vida, hermano, y eso no es rendición. Eso no es rendirnos a los pies y no es negarnos a nosotros mismos, sino que usted está primero poniéndose usted delante y a ver si le conviene o no lo que tiene Jesús para usted. Entonces, quizás cuando estoy firmando esta invitación, no sé a dónde Cristo me quería llevar y quizás yo esté firmando inevitablemente una invitación a sufrir y a padecer. Cuando los discípulos de Jesús se unieron a Él, no pensaron de que iban a padecer todo lo que iban a padecer, no pensaron que iban a ser muertos la mayoría, ni que iban a sufrir como el Señor sufrió. Mas, sin embargo, el Señor una y mil veces le preguntó, y esta invitación se la hizo primero a ellos, y les dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y camine conmigo. Y los discípulos dijeron que sí, firmaron su contrato en blanco y siguieron adelante. Y hermanos, y aunque supieron verdaderamente qué les tocaría, y lo vamos a ver más adelante, porque todas estas cosas, antes que ellos las sufrieran, las sufrió Jesús. El llamado de Cristo, usted quizás lo halle difícil y quizás usted vea que venir a Cristo es una vida de sufrimiento. Y les digo, y les puedo asegurar que quizás en la mayoría de los casos sea así. Nuestra vida como cristianos no son perfectas. Cristo no nos llama a vivir una vida de que nos va a salir todo bien, de que nos va a ir económicamente bien, de que nuestros hijos no se van a rebelar, de que nosotros no nos vamos a enfermar, de que nuestros seres queridos no van a partir de este mundo. Simplemente vamos a vivir como cualquier otra persona. Quizás nos vaya bien como mismo le va a un impío, o nos vaya mal como le va también quizás a otros impíos, o incluso el impío le vaya mucho mejor que a nosotros mismos. Y ahí está el caso de un salmista que digo, Señor, qué mal me va y los impíos están gozando todo en su casa. Entonces, todas estas cosas quizás las pasaremos nosotros porque no somos especiales para el mundo, pero Jesús sí tiene algo especial para nosotros en eternidad. Jesús no nos quiere dejar aquí padeciendo las cosas, sino que tiene algo mucho mejor. Ayer había un predicador en el momento de ayuno que decía que hay muchas personas que quizás se muestren tranquilas y en bonanza, pero todos ellos ya tienen su paga. Aquellos que practican la iniquidad ya tienen su paga, ya recibieron lo que querían, pero nosotros quizás no hemos recibido lo que esperamos aún. Y estamos aquí en esta tierra temporalmente, pero sabemos que en nuestra esperanza tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Y hermanos, y todo ello es muestra y suficiente para nosotros para vivir en esa espera en el Señor y recibir finalmente nuestra recompensa. Como si fuera poco, sabiendo que quizás vivamos momentos difíciles,
Hay algo más que se añade a esto, o sea, sobre lo humano que nosotros somos y todo lo que podemos padecer como humanos, se añade otra cosa más. Y es que tenemos un credo en Cristo Jesús y sobre este credo se añaden ciertas cosas que el Señor las mencionó. Vamos a leerlas aquí. Decía el maestro en Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y hermanos, aquí el Señor nos está diciendo algo, y es que nosotros que estamos en Cristo Jesús, se nos es añadido algo, y es que parte de nuestro credo nos dice de que vamos a ser perseguidos por causa de su nombre y que nos presentarán en juicio ante concilios, ante los hombres, y quizás nuestros hermanos nos entreguen, nos traicionen un día, y el Señor nos promete que nos respaldará y que quizás lo que tengamos que decir o defender en ese día se nos dará por medio del Espíritu Santo. Y nos dice algo muy importante, y es que todo lo que hicieron con Jesús, todo por lo cual pasó Jesús, por calumnias, por abandonos, por traiciones, por todo ello quizás pasemos nosotros, porque nos dijo el propio Jesús, basta que seamos como Él, y esa es nuestra meta, para que recibamos la misma paga que Él sufrió. Entonces, no le puedo decir que nos va a ir bien en todas las cosas. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, vamos a sufrir como Él sufrió, y tenemos que sufrir y pagar un precio por este evangelio, porque al final el mayor precio lo pagó Él. Simplemente yo voy a pagar el precio por serle fiel, y de alguna manera tengo que retribuirle al Señor y demostrarle que soy digno de caminar este camino con Él. Entonces, eso nos advirtió esto, que nos bastaría ser como Él para que seamos candidatos a ser perseguidos, y hoy en día la iglesia, y por milenios la iglesia fue perseguida por causa de su nombre, y usted pensará que hoy en día no pasan estas cosas, de que los derechos humanos andan defendiendo a las personas por ahí. Simplemente no es así. Simplemente por causa del nombre de Cristo y de la palabra que nosotros profesamos, somos perseguidos a diarios en nuestro trabajo, en las escuelas. Los niños sufren en las escuelas el hecho de decir que siguen a Jesús, de que predican un evangelio. En nuestros trabajos nos rechazan por lo que somos y nos consideran seres de otro tiempo. Y hoy en día incluso hay personas muriendo por causa del evangelio en Nigeria, en China, en Irak, en Siria. En todos estos lugares hay personas pagando el precio más grande, que es entregar su vida por causa del evangelio. Y ahora quizás la pregunta para nosotros sea, y que nos tiene que doler, ¿qué estamos pagando nosotros realmente por causa de este evangelio? Cuando quizás a muchos les dé pena hasta entrar en una iglesia. Difícil demostrar al Señor que realmente estamos siendo comprometidos con Él, cuando realmente nos causa vergüenza hablar de la palabra del Señor, presentar a Cristo, decir simplemente el nombre de Jesús en cualquier lado, es causa de vergüenza para nosotros. De tal manera el Señor se avergonzará de nosotros. Hermanos, eso nos habla de una cruz y nos habla de un caminar. La cruz nos dice que tenemos que tener un compromiso con Él. ¿Cuál es tu compromiso con Jesús? Si realmente abandonamos a Jesús en cualquier momento que podemos. El Señor fue abandonado muchas veces, y el Señor quizás perdona cada abandono que le hacemos. Hermanos, pero realmente, ¿qué pasa en nuestros corazones cuando abandonamos al Señor una y otra vez?
Nuestra vergüenza es parte del orgullo y es parte de lo que somos. Hermanos, una vez más, negaos ustedes mismos. Amén. Entonces, si venimos a Cristo, tenemos que tener claro que Jesús no quiere que nosotros suframos o que vivamos una vida de miseria, pero normalmente lo vamos a sufrir. Y usted dice, bueno, pagaré el precio de tal invitación. El Evangelio, hermano, no es para cualquiera, sino para el que esté dispuesto de llevar las consecuencias hasta lo último. Y muchas veces, como le decía, nuestra cobardía es tan grande de que no somos capaces de hablar de tamaño evangelio que trae la vida eterna a las personas. El padecimiento de cada uno de nosotros es diferente. Puede ser tan casual como que usted lo ofendan por lo que es, por lo que profesa, lo rechacen en su trabajo, lo enajenen, lo nieguen, lo expulsen, incluso dentro de su propia iglesia. Y quizás usted hable con personas o le predica a personas y esas personas simplemente no le escuchan, huyen o le dicen sí, acepto a Cristo y el otro día se van corriendo al pecado. Padecer también es que usted como líder, como predicador, como ministro, como hermano dentro de su propia iglesia, es desvalorado, es calumniado, sufre por causa de vivir el verdadero evangelio. También padecer por Cristo es luchar contra su propia familia, contra sus hijos que se rebelan. Cuando usted se siente de que hablándole incluso a sus hijos están más lejos todos los días de Dios y usted tiene que pagar el precio y padecer por causa de Cristo, en precio, en oración, en ayuno y en sometimiento. Todas estas cosas, hermanos, es padecer por causa de Jesús. Cuando tenemos que sufrir y no somos capaces de aceptar tamaña responsabilidad, quizás, como lo dijo el Señor, no somos dignos de Él. Y aún así, sabiendo de que nosotros en el Evangelio se sufre a estos extremos, ¿cómo podemos seguir eligiendo a Dios sobre todas estas cosas? ¿Cómo usted, sabiendo de que usted sufre a diario en el Evangelio, de que va a sufrir y que por causa de Jesús usted sufra mucho más aún, cómo usted se puede levantar todos los días diciéndole sí, Señor, yo sigo diciendo que sí a la invitación a sufrir que tú me estás haciendo hoy? El apóstol Pablo nos entregó un testimonio muy hermoso acerca de esto. Pablo decía y les dijo en carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, les dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que Él cumplió la primera y el segundo punto del llamamiento, de la invitación que Cristo le hizo. Y dice, y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, yo acepté la invitación que Cristo me hizo y todo lo que estoy viviendo ahora lo estoy viviendo en Cristo. Quiere decir que me negué hace mucho tiempo y déjame decirle que fue poco ortodoxa la invitación que le hizo el Señor a Saulo de Tarso antes de convertirse en Pablo. Pablo simplemente lo invitaron un día en el camino a Damasco, se le apareció el Señor y lo dejó ciego. Wow, qué manera tan bonita de invitar a alguien, ¿no? Pero al final, Pablo terminó sacrificándolo todo por causa del Señor. Pablo tenía muchas cosas de las que regodearse. Pablo decía, yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Y decía que él tenía todas esas cosas por basura por causa de Cristo. Y decía, ¿cuántas cosas tenía Pablo para hacer, para vivir y para regodearse? ¿Y cómo fue que él aceptó tamaña invitación, sabiendo que un día tendría que entregar su vida al Señor? Hermano, esto habla de un evangelio de amor. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo, mejor que nadie, sabía lo que significaba el amor, porque Pablo venía de ser un persecutor de la iglesia. Y Pablo más que nadie tuvo que aprender lo que era el ser amado y el llegar allí donde están aquellas personas que una vez él persiguió y recibir de parte de ellos el amor de Cristo, de que él nunca supo. Y siendo él fariseo, y no vamos a decir que era como aquellos fariseos hipócritas, pensaba que también por las obras que él hacía se salvaría y encontraría la misericordia de Dios. Él padeció y él se levantaba todos los días diciéndole al Señor que sí, por causa del amor. Entonces, Pablo no podía hablar de un amor sin sacrificio
Y Pablo decía acerca de este amor que él mismo conoció, y todos sabemos que está en 1 Corintios, el capítulo 13, Pablo decía en el versículo 4, el amor es sufrido. Por tanto, hermanos, este evangelio de amor es un evangelio que se sufre. Y decía también de que tenemos que permanecer en este amor, porque el amor todo lo sufre. O sea que esa invitación que nos hace el Señor a caminar con Él no es para decir que en el primer sufrimiento lo voy a abandonar. Hermanos, quizás seamos llamados a entregar nuestra vida como la entregó Pablo, como la entregó Pedro, y de ahí todos los discípulos de Jesús, y quizás Juan fue el que se libró de un martirio, pero al final terminó sus días abandonado en una isla por causa de esto. Pablo decía de que él llevaría su fe hasta las últimas consecuencias, y así lo hizo finalmente. Pablo concluyó al final de sus días. En la segunda carta a Timoteo, Pablo decía en el capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermano, Pablo dijo: he terminado y he cumplido con el Señor, aceptando su invitación de ser un verdadero discípulo, primero negando lo que fui, segundo, crucificándome a mí mismo con Cristo y siéndole obediente hasta el final de estos días. Hermano, ¿qué puedo hacer yo para compararme con tamaño sacrificio que hizo Pablo? ¿Qué puedo hacer yo para compararme con tamaño sacrificio que hizo el Señor en la cruz? Hermano, todo sacrificio, sufrimiento y persecución son dignos del amor de Dios, porque Él pagó un precio mayor por cada uno de nosotros. Hermano, quiero terminar reflexionando en algunas cosas. Lo primero es que el llamado y la invitación de Jesús es a ser discípulos verdaderos, no discípulos domingueros, ni de los miércoles, ni de los lunes, sino discípulos que siguen al Señor hasta el final de las consecuencias. Jesús no nos llama a una religión superficial, como los fariseos, a pretender de que vamos a una iglesia y de que por eso seguimos a Cristo o somos verdaderos discípulos, sino una entrega completa, sean cual sean las consecuencias de esto. Por tanto, no basta con creer, porque Jesús no solamente vino a buscar gente que crea, sino también gente que lo siga y sea obediente hasta el fin. Por tanto, este discipulado significa obediencia, sacrificio y perseverancia sobre todas las cosas. Hermano, negarse a sí mismo no significa que me voy a odiar. Negarse a nosotros mismos es renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo y a los deseos carnales que nos dicen que vaya en una dirección o vaya en otra, y poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, hermano. Y a esto tenemos que llamarnos. ¿Qué área de nuestras vidas yo no le he entregado al Señor? ¿Qué área de mi vida estoy quizás reteniendo de dársela al Señor para que el Señor tome control de ella? ¿Qué cosa estoy viviendo ahora mismo en mi vida en la cual yo tengo control total y está sujeta a todas mis decisiones y no a la decisión perfecta del Señor en ella? La recompensa, hermanos, para seguir a Cristo es grande, y aunque a usted le parezca pérdida, porque quizás usted que vino a Cristo o quiere venir a Cristo, usted se ponga a pensar en todas las cosas que usted tiene que hacer y usted halle todo por pérdida. Hermano, Pablo tenía, como les decía, mucho de lo que enorgullecerse, y él todo lo dio por pérdida. Pero quizás usted piense de que no vale la pena dejar un trabajo por Jesús. Quizás usted no piense de que no vale la pena en ponerse en enemistad con nadie por causa de Jesús y que no merece la pena. Pero dice Cristo de que el que pierda su vida la hallará, hermanos. Y usted no puede perder una vida eterna en la presencia del Señor por causa de 15, 20 minutos en la presencia de cualquier cosa que le pueda ofrecer este mundo, cualquier persona. Hermano, el verdadero gozo y propósito para un verdadero cristiano y seguidor de Jesús se encuentra en el sacrificio diario que hacemos por causa del Señor y no en nuestra comodidad. Quiere decir que si usted dice, bueno, vine a la iglesia que me queda 2 horas de mi casa, hermano, y usted dice que eso es sacrificio, hermano, eso es comodidad. Venir en un tren hasta aquí es comodidad. Cuando hay personas que viajan 4 o 5 horas a pie por fango, ríos crecidos para congregarse, ¿dónde pongo yo mi sacrificio pequeño de venir 2 horas del día a una iglesia con lo que hacen otras personas? Hermanos, por mucho que yo haga en mi propia justicia, es poco para la justicia que fue hecha en Cristo Jesús sobre todas las cosas. Hermano, tiene que ser gozo para nosotros ese sacrificio y no causa de pesar. Hermano,
y tengamos siempre, también para terminar, el ejemplo ante todo de Cristo Jesús, de que primero se va a una cruz y uno se sacrifica y después viene con esto la gloria, hermanos. No podemos invertir la ecuación. Primero la cruz, después la gloria. Fue el camino que enseñó el Señor. Gloria al Señor. Póngase de pie. Gloria a Cristo. Hermano, oramos. Y creo que es necesario orar porque la invitación del Señor se nos presenta probablemente todos los días, aunque usted no se acuerde de ella, y quizás todos los días usted en su cabeza le esté dando vuelta a esta palabra, que aquel que lo quiera seguir tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz y ir en pos de Él. Y usted todos los días decide decir que no a esa invitación porque usted no la haya conveniente para usted. No es buena, no es una invitación a comer, no es una invitación a una fiesta, no es una invitación a una alegría, sino que es una invitación a humillarnos nosotros mismos, a caer en el suelo delante del Señor. No sé a cuántos les guste ponerse de rodillas, a mí no me gustaba ponerme de rodillas. Mas, sin embargo, hermanos, delante del Señor tengo que doblar rodilla. Y aunque usted no quiera, un día su rodilla y la rodilla de todos se va a doblar delante de Cristo. Hermano, usted decida cuándo quiere doblar rodilla y decida si va a llorar de alegría cuando el Señor venga o va a crujir dientes cuando venga el Señor de rabia porque usted nunca quiso aceptar la invitación. Hermanos, Cristo está a la puerta. Quizás usted no quiera hallar la puerta o no quiera pasar por ella porque es una puerta angosta, estrecha y difícil, hermanos, que requiere sacrificio. Pero quizás si yo lo invito a mi casa, a usted no le importa quitarse los zapatos o cualquier cosa que yo le pida que haga. Hermanos, la invitación que nos hace Jesús es a una vida eterna. Y nuestro sacrificio nunca será mayor que el sacrificio que Él hizo por causa de nosotros, para redimirnos del pecado y libertarnos de Él. Vamos a orar, hermanos, y yo quiero que usted analice en su corazón si realmente usted está siendo digno de tamaña invitación. Hermanos, esta invitación no es para cualquiera. No es para cualquiera. Hermanos, este es tesoro preciado en nuestras manos. Tesoro preciado en nuestras manos. Usted decide si echar la perla a los cerdos o guardarla como algo de mucho valor. Hay personas que escucharon este llamado y lo consideraron lo mejor del mundo. Lo dieron todo. Hermanos, vendieron sus posesiones, entregaron su vida hasta el final, porque creyeron en esa esperanza que el Cristo le iba a ofrecer y que no había nada mejor en este mundo para ellos que entregar su vida al Señor. Hermanos, muchos tenían posesiones, poder y todo lo entregaron por causa del Señor. ¿Qué puedo tener yo o qué puedes tener tú que realmente sea digno para rechazar la invitación del Señor? Hermanos, no hay nada en este mundo porque todo esto pasará, pero la palabra que te está dando el Señor en este momento y la invitación que está haciendo no pasará, pero no estará ahí para siempre, hermano. Hay personas que lo invitan a usted todos los días: hermano, venga, hermano, venga. Pero no crea que la invitación es para siempre. La invitación no es para siempre. Por tanto, hermanos, Cristo está a la puerta. Él toca y está llamando. Hermanos, si usted escucha y entra por esa puerta, no se va a arrepentir. Gloria sea al Señor. Por tanto, yo quiero ahora preguntar si hay alguien aquí que quiere aceptar la invitación del Señor en esta tarde. Hay un hermano que aceptó la invitación ahí atrás. Gloria al Señor. Yo también la acepto. El Señor me sigue invitando todos los días y todos los días yo acepto. Hagamos lo mismo, hermano. Pero aún así, viendo que no hay nadie que nunca escuchó esta invitación y que no ha querido entrar, damos gracias al Señor porque todos hemos aceptado tamaña invitación
Damos gloria al Señor porque estamos en este momento, en este lugar, y podemos darle gracias al Señor. Primero, porque tamaña invitación fue parte de un sacrificio que Él hizo primero. Hermanos, Él preparó todas las cosas y Él preparó moradas para nosotros en los cielos para llegar finalmente a esa invitación a la boda del Cordero. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre y Señor, por tu Hijo amado Jesús, Señor. Padre amado, porque tenemos esa gracia inmerecida en Él, Dios mío. Padre, porque no hay sacrificio, Señor, que podamos hacer, Señor, nosotros en este mundo, Dios mío, Padre, que se equipare, Señor, al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, Señor. Gracias, amado, por esta tu iglesia, Dios, porque tú lo has preservado, Señor, a cada uno de ellos, Dios mío. Ellos han decidido, Señor, negarse, Señor, a sí mismos, Dios mío, y empezar a vivir una nueva vida en ti, Cristo Jesús, Señor. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, Señor, que tú nos renueves, Señor mío. Padre, nos transformes en nueva criatura, Dios, semejantes a Cristo Jesús, Señor mío, amado, y que ponga, Señor, su justicia delante de nosotros, Señor, para ser agradables al Padre, Señor, en todo momento, Dios. Te ruego, por amado, por aquellos que aún no han rendido, Señor, completamente sus vidas, Señor mío. Padre, quizás han apartado, Señor, su mirada a otras cosas, Señor, de este mundo, Dios. Aquellos que le han dado, Señor, la mano, Señor mío, al mundo, buscando amistad, Señor, sobre todas las cosas, amado. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, habla sus vidas, Señor. Los convenza, Padre, de verdad y de justicia, Señor. Padre, redima, Señor, tu pueblo, Señor, y traigas a tu redil, Señor, a ti, Dios mío. Padre, queremos permanecer en ti, Señor, porque es allí, Señor, donde daremos, Señor, verdaderos frutos de justicia, Señor. Te doy gracias, amado, por tu iglesia, Señor, porque tú cuidas de ella, Señor mío. Padre amado, porque tú guardas de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, Señor mío. Padre, y tú nos preservas, Señor, amado, hasta la salvación, Señor, finalmente. Padre amado, cuando seamos, Señor mío, estemos presentes contigo, Señor. Seamos, Padre amado, perfectos, Señor, delante, Señor, de ti, de tu presencia, Señor. Te queremos, Señor, alabar, Señor, desde este momento, Señor, dándote gloria, honra, Dios mío, Padre amado. Señor, te damos, Señor, control, dominio, Señor, imperio sobre nuestras vidas, Señor. Nos sometemos a ti, Señor mío, Padre amado, queriendo, Señor, ser fieles hasta el final, Señor mío. Cargar, Señor, con tu cruz, Señor, comprometiéndonos, Señor, delante de ti, amado, todos los días, Señor, a serte fiel, Señor mío. Padre, porque tú has sido fiel, Señor, hasta aquí, Dios. Gracias, Padre. Te doy por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.